La albahaca no es una planta de cocina. Nunca lo fue. Durante siglos, mucho antes de que apareciera en ninguna receta, esta planta vivía en los hogares por una razón completamente distinta. Una razón que la mayoría de las personas hoy ha olvidado o nunca le contaron. Y esa ignorancia tiene un precio. Porque hay algo que ocurre cuando la albahaca se seca en tu casa. Algo que va mucho más allá de perder una planta. Muchas personas que lo han vivido describen el mismo patrón. Primero se seca la planta y después, casi sin darse cuenta, empiezan a irse otras cosas. La energía del hogar cambia. El dinero se vuelve escurridizo. La armonía se resiente. La protección que esa planta estaba generando desaparece con ella. Y lo más inquietante no es que se seque. Lo más inquietante es por qué se seca. Porque según creencias muy antiguas y muy extendidas, la albahaca no se seca sola. La albahaca se seca cuando está absorbiendo algo, cuando está protegiendo tu hogar de algo que tú ni siquiera has notado. En unos minutos vas a descubrir exactamente qué es lo que se lleva la albahaca cuando muere, qué estaba protegiendo mientras vivía, y lo más importante, qué tienes que hacer ahora mismo para que esa protección no desaparezca de tu hogar. Antes de contarte lo que se lleva, necesitas entender lo que trae. Y esto que te voy a decir ahora cambia completamente la forma en que vas a mirar esta planta a partir de hoy. La albahaca tiene un nombre que en griego significa rey. Basileus, planta real, planta de reyes. Y no le pusieron ese nombre por su sabor. Se lo pusieron porque durante siglos se creyó que era una planta con un poder extraordinario, un poder que no tenía ninguna otra. Se decía que la albahaca podía ver lo que los ojos humanos no ven, que era capaz de detectar la energía negativa, la envidia, el mal de ojo, las malas intenciones, y absorberlas antes de que entraran al hogar, como un filtro invisible, como un guardián silencioso que trabaja sin descanso, sin que nadie se lo pida, sin que nadie lo note. Y aquí viene algo que muy pocas personas saben, algo que lo explica todo. Según la tradición popular de muchas culturas mediterráneas, latinoamericanas y asiáticas, la albahaca no se seca por descuido, o al menos, no siempre. Muchas personas que han estudiado estas creencias durante años aseguran que cuando una albahaca se seca de repente, sin razón aparente, sin que el riego haya fallado, sin que el sol la haya quemado, es porque cumplió su función, porque absorbió tanto que ya no pudo más, porque se sacrificó protegiendo lo que tenías. Y cuando eso pasa, cuando la planta muere habiendo cumplido su misión, el hogar queda desprotegido, sin su guardián, expuesto. Ahora piensa en la última vez que tu albahaca se secó, piensa en lo que pasó después. No es casualidad que esta planta aparezca en tradiciones tan distintas y tan alejadas entre sí. En Italia se la llama la planta del amor y la protección del hogar. En la India forma parte de rituales sagrados diarios. En muchas partes de América Latina se coloca en la entrada de los negocios para atraer clientes y ahuyentar la envidia. En el Mediterráneo se ponía en las ventanas no para decorar, sino para que filtrara lo que entraba por ellas, no el aire, sino la energía. Culturas que nunca se conocieron entre sí llegaron a la misma conclusión sobre la misma planta. Y eso no es coincidencia. Eso es algo que merece atención. Pero lo que nadie te cuenta, lo que casi nadie menciona, es la otra cara de esta historia. Porque la albahaca no solo protege, también amplifica. Y esto es lo que hace que sea tan poderosa y al mismo tiempo tan delicada de manejar. Muchas personas que trabajan con plantas y energía del hogar sostienen que la albahaca amplifica lo que ya existe en el espacio donde vive. Si en ese espacio hay armonía, la multiplica. Si hay amor, lo intensifica. Si hay abundancia, la hace crecer. Pero si hay conflicto, tensión, negatividad acumulada, la albahaca también lo amplifica. Y eso explica algo que mucha gente ha vivido sin entenderlo. ¿Por qué en algunas casas la albahaca florece durante años y en otras se seca en semanas sin importar cuánto la rieguen? Y ahora viene la parte que más personas necesitan escuchar, porque tiene que ver con algo que probablemente está pasando en tu casa en este momento. Existen 3 señales que, según personas con mucha experiencia en el cuidado energético del hogar, indican que tu albahaca está trabajando activamente, que está absorbiendo algo, y que necesitas prestarle atención antes de que sea demasiado tarde. La primera señal es que las hojas se ponen amarillas de repente, sin cambio en el riego ni en la luz. La segunda es que la planta crece hacia abajo en lugar de hacia arriba, como si algo la pesara.
Y la tercera, la más clara de todas, es que se seca en rachas, se recupera y vuelve a secarse, como si estuviera peleando contra algo que no para. Si reconoces alguna de estas señales, no apartes los ojos de este vídeo, porque lo que te voy a contar ahora mismo es exactamente lo que necesitas saber. Cuando la albahaca muestra estas señales, muchas tradiciones coinciden en que el hogar está atravesando un periodo de vulnerabilidad energética. No es algo dramático, no es nada irremediable, pero sí es una señal de que el equilibrio del espacio se ha visto alterado. Puede ser por situaciones de estrés prolongado en la familia, por conflictos no resueltos, por la entrada de personas con mala energía, o simplemente por acumulación, como el polvo. La energía negativa se acumula si no se limpia, y la albahaca lo siente antes que cualquier persona. Y ahora llegamos al corazón de este vídeo, al momento que hace que todo lo anterior tenga sentido. Lo que se lleva la albahaca cuando se seca no es solo su belleza ni su aroma. Según creencias muy extendidas en distintas partes del mundo, lo que se lleva consigo es la capa de protección que había construido alrededor del hogar. Esa capa invisible que impedía que ciertas cosas entraran. La envidia de quienes visitan tu casa y no te desean bien. Las palabras cargadas de negatividad que se dicen en conversaciones difíciles. La energía de las preocupaciones y los miedos que se acumulan en el ambiente. Todo eso que la albahaca estaba neutralizando queda libre cuando ella desaparece. Pero hay algo más, y esto es lo que distingue esta creencia de un simple mito. Muchas personas que han convivido con esta planta durante años describen algo muy específico que ocurre en las semanas siguientes a que la albahaca se seca y no se reemplaza. No ocurre de golpe, no es un evento dramático, es una especie de desgaste lento. Las conversaciones en casa se vuelven más tensas sin razón aparente. Pequeños problemas económicos empiezan a aparecer. La sensación de bienestar y tranquilidad que existía se va diluyendo, como si alguien hubiera abierto una ventana y el calor del hogar se escapara poco a poco. Y muchos de ellos, al volver a colocar la planta, notan que ese equilibrio regresa. No es magia, o al menos, no solo eso. Hay una explicación más tangible que merece considerarse, y cuando la escuches, vas a entender por qué esta planta ha sobrevivido en los hogares durante miles de años mientras otras desaparecían. La albahaca tiene compuestos aromáticos activos, el linalol y el eugenol entre ellos, que estudios recientes han asociado con efectos calmantes sobre el sistema nervioso. Cuando la planta vive en un espacio, estos compuestos se liberan al aire de forma constante, de manera imperceptible para la nariz, pero no para el cerebro. Lo que muchas culturas llamaron protección energética podría tener también una explicación bioquímica. La planta literalmente cambia la composición del aire que respiras, y cuando no está, ese efecto desaparece. Tu estado de ánimo cambia. Tu manera de reaccionar ante los problemas cambia. Tu percepción del hogar cambia. Y desde ahí, todo lo demás también puede cambiar. Esto que acabas de leer es algo que casi nadie te va a contar, porque une dos mundos que normalmente se presentan separados. Y lo que viene ahora es todavía más específico, porque vamos a hablar de algo que la mayoría de personas hace mal sin saberlo. Algo que convierte a la albahaca de aliada en problema. Existe un error muy común que comete casi todo el mundo con esta planta. Un error que parece inofensivo, que parece incluso lógico, pero que según muchas personas con experiencia en el cuidado del hogar, puede invertir completamente el efecto de la albahaca. Y ese error es mezclarla con otras plantas, especialmente con plantas de interior decorativas o con suculentas. La albahaca, a diferencia de la mayoría de las plantas, trabaja sola. Su energía es muy específica, muy direccionada, y cuando se mezcla con otras energías vegetales, sin ningún criterio, esa especificidad se pierde, se diluye. Es como mezclar una medicina muy precisa con otra sin saber cómo interactúan. El resultado puede no ser el que esperabas. Y hay algo más que poca gente menciona, algo que tiene que ver con el momento del día y que cambia todo. Muchas tradiciones que trabajan con la albahaca como planta del hogar insisten en un detalle que parece menor, pero que no lo es. El momento en que la riegas importa, no en un sentido rígido ni estricto, sino simbólico e intencional. Regarla por la mañana, cuando el día comienza, cuando la energía del hogar se activa, es muy distinto a regarla por la noche, cuando todo se cierra y descansa. Por la mañana, el agua que le das es agua de activación, de movimiento, de inicio. Por la noche, si la riegas, la energía que recibirá será de quietud,
y de cierre. Para una planta que se busca como guardián activo, como filtro de lo que entra, la mañana es siempre el mejor momento. Y si además lo haces con intención, si mientras la riegas piensas brevemente en el día que empieza y en lo que quieres que entre a tu hogar y lo que no, ese simple gesto diario tiene un efecto acumulativo. No ocurre en un día, pero en semanas, en meses, muchas personas aseguran que se nota. Ahora bien, saber todo esto sin saber qué hacer con ello no sirve de nada, así que vamos a lo concreto, porque hay algo que puedes hacer hoy, ahora mismo, que puede marcar una diferencia real en la energía de tu hogar, y no es complicado. No requiere ningún conocimiento especial, solo requiere intención y atención. Lo primero que necesitas entender es que cuando una albahaca se seca, no debes tirarla a la basura del hogar. Esto es algo en lo que coinciden tradiciones de culturas muy distintas. Muchas personas que siguen estas creencias sostienen que tirar la planta seca dentro de casa es como dejar el problema que ella absorbió dentro de las mismas paredes. Lo correcto, según estas tradiciones, es sacarla fuera del hogar, llevarla a la tierra si es posible. Devolverla al suelo del que vino, con gratitud, reconociendo lo que hizo mientras vivió. Y lo segundo, tan importante como lo primero, es reemplazarla. No en algún momento, pronto. Pero no cualquier planta vale, y no cualquier lugar del hogar es el adecuado. Porque la albahaca, como ya sabes, amplifica lo que existe a su alrededor, y necesitas ponerla en el lugar donde su energía tenga más impacto. Según la mayoría de las tradiciones que trabajan con esta planta, el lugar más poderoso es la entrada del hogar, pero no en el interior, sino justo en el umbral, en el límite entre el afuera y el adentro. Ahí es donde su función de filtro es más efectiva. Ahí es donde puede hacer lo que mejor sabe hacer, decidir qué entra y qué no. Y ahora te voy a contar algo que va a cambiar la forma en que cuidas tu planta a partir de hoy. El estado de la albahaca no depende solo del agua y la luz, depende también de la atención. Y esto no es solo espiritualidad, tiene una base real. Las plantas responden al cuidado constante, a ser observadas, a ser tocadas con frecuencia. La albahaca en particular, cuando se le presta atención regular, cuando se le retiran las hojas secas, cuando se le habla, cuando se le agradece su presencia, tiende a mantenerse más fuerte, más densa, más verde. Y una planta fuerte protege más. Una planta fuerte amplifica más. Una planta fuerte dura más. Así que si tienes una albahaca en casa y nunca le prestas atención, si la riegas de vez en cuando y poco más, estás dejando a tu guardián sin fuerzas. Existe un ritual muy sencillo que muchas personas practican con su albahaca y que, según quienes lo hacen, transforma completamente la relación con la planta y con el hogar. Cada vez que pases cerca de ella, toca suavemente una de sus hojas. Solo un segundo. Y mientras lo haces, piensa de forma consciente en algo que quieras proteger. Tu familia, tu tranquilidad, tu economía, lo que sea más importante para ti en ese momento. No necesitas decir nada en voz alta. No necesitas hacer nada más. Solo ese contacto consciente, esa intención clara, ese reconocimiento de que la planta está ahí y tiene un propósito. Muchas personas que practican esto con regularidad describen que su albahaca crece más fuerte y que la energía del hogar se mantiene más estable. Y esto conecta con algo mucho más profundo que vale la pena entender antes de cerrar. Algo que pocas personas se detienen a considerar, pero que una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Porque al final, todo lo que hemos hablado en este vídeo, la protección, la amplificación, el sacrificio de la planta, el cuidado consciente, apunta a una sola idea. Los hogares son organismos vivos, no en sentido literal, sino en sentido energético. Cada objeto, cada planta, cada elemento que colocas en tu espacio, forma parte de un lenguaje invisible que habla directamente a quienes viven en él. La albahaca es una de las palabras más antiguas y más poderosas de ese lenguaje, y como toda palabra, pierde su significado si no se pronuncia con intención. Si la tienes en casa sin saber por qué, sin cuidarla, sin reconocer lo que hace, su poder se diluye, se convierte en decoración, y la decoración no protege nada. Pero cuando la tratas como lo que es, como un guardián, como una herramienta de cuidado del hogar, como un símbolo vivo de lo que quieres proteger y atraer, entonces sí. Entonces empieza a hacer su trabajo de verdad. Hay una última cosa que quiero contarte, y es quizás la más importante de todo lo que hemos visto hoy. La albahaca tiene memoria. No en el sentido biológico, sino en el sentido de que absorbe la historia del lugar donde vive.
Una planta que lleva meses en un hogar tranquilo, cuidada con regularidad, rodeada de buenas conversaciones y de intención consciente, es una planta completamente diferente a una recién comprada. Tiene capas, tiene profundidad, ha ido construyendo, poco a poco, una presencia en ese espacio. Y esa presencia es lo que la hace tan valiosa, es lo que la convierte en un guardián real y no solo en una planta bonita. Por eso, cuando una albahaca así se seca, la pérdida es mayor de lo que parece. No solo se va la planta, se va todo lo que había acumulado, todo lo que había filtrado, absorbido, transformado en ese tiempo, y reemplazarla requiere tiempo, paciencia, y volver a construir esa relación desde cero. Esto es algo que la mayoría de personas no valora hasta que ya no lo tiene. Así que haz esto ahora mismo. Ve dónde está tu albahaca. Si está seca, sácala fuera de tu casa con cuidado y con gratitud. Si está viva pero descuidada, dedícale 5 minutos. Quítale las hojas amarillas, dale agua si la necesita, ponla en un lugar donde la veas todos los días. Y si no tienes una, consigue una pronto. No tiene que ser grande. Una pequeña es suficiente. Ponla en la entrada de tu hogar, cuídala con atención, y empieza a tratarla como lo que muchas personas en muchas culturas han sabido siempre que es. No una planta de cocina, un guardián del hogar, el más antiguo y el más silencioso de todos.